Vamos a continuar con nuestra serie en el sentido que todos los temas llevan un mismo propósito, pero no en el sentido de que si no escuchaste uno, no vas a entender al otro, aunque es recomendable que le escuches toda, que te pongas al corriente. Serie que hemos titulado Ama-P, que trata de hallar el equilibrio entre el egoísmo y el abandono. ¿Cómo amar a mi prójimo sin abandonarme a mí? Y cómo amarme a mí sin ser egoísta con mi prójimo. Hemos visto mensajes bien interesantes y el mensaje que quiero compartir el día de hoy lo he titulado Deja de hablarte así. Y antes de ir de lleno al pasaje en el cual yo quiero basarme, al menos para la introducción, te quiero hacer una pregunta. ¿A quién nos autoriza Dios maldecir en su palabra? ¿A nuestros enemigos? ¿A los malos? ¿A los pecadores? ¿A la suegra? ¿A quién? A nadie. Ahora, ¿qué es maldecir? Maldecir o maldición no tiene que ver con lanzar un hechizo, con algo por el estilo que a veces pensamos, ¿no? Una maldición es como que hago un menjurje y ancas de rana y una cola de conejo. No. Maldecir es muy sencillo, es hablar mal de alguien. Maldecir, la misma palabra nos indica a qué se refiere, que es una maldición cuando tú estás hablando mal de alguien. Lo que a mí me llama la atención es que Dios no nos autoriza ni siquiera maldecir a nuestros enemigos. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta aquí es, entonces, ¿por qué te la pasas maldiciéndote a ti mismo? Si Dios no te autoriza que hables mal ni siquiera de tus enemigos, ¿qué te hace creer que Dios te autoriza que tú hables mal de ti? Y es muy común, como lo estaremos viendo en este mensaje, que nosotros estemos acostumbrados a hablar mal de nosotros mismos. A veces lo hacemos inconscientemente, ni cuenta nos damos porque ya lo hemos hecho un hábito. Nos tropezamos con algo nos salió mal y es un hábito de muchos el decir, ¡ay, qué menso! ¡Ay, qué burro! ¡Ay, qué tonto! ¿Sí o no? Estamos todo el tiempo hablando mal de nosotros mismos y lo que hoy vamos a ver es por qué es que estamos acostumbrados a actuar así, a hablar así y a pensar así. ¿Cuál es el daño en el día a día y en nuestro estado físico de hacerlo? ¿Y cómo podemos nosotros salir de este modo de conducta, de pensamiento, de estar hablando así y comenzar a pensar bien y hablar bien conforme a la verdad de la palabra de Dios? He titulado este mensaje, Deja de hablarte así, y quiero que me acompañes al segundo libro de Samuel, capítulo 9, para que veamos algo bien interesante con lo cual algunos tal vez se van a sentir identificados. En este contexto, David es el rey de la nación. David había sido años atrás amigo de Jonatán, el hijo del ex rey llamado Saúl. Jonatán y Saúl ya habían muerto y ahora el heredero al trono, pues bueno, el heredero natural era Jonatán, sin embargo el que Dios había elegido era David. Antes de que Jonatán muriera y David reinara, Jonatán, sabiendo que David había sido elegido por Dios, hace un pacto con él. Le dice David, cuando Dios te ponga por rey y haga de tu casa, de tu reino, un reino estable, solamente te pido una cosa, acuérdate de mí y ten misericordia de mi descendencia. David, en memoria a esta amistad que tenía con Jonatán y a este pacto que hace con Jonatán, envía a preguntar si hay alguien todavía que viva de la casa de Saúl o de la casa de Jonatán, y le avisan de un muchacho llamado Mefiboset. Mefiboset vivía en un lugar llamado Lodebar, que significa lugar seco de pastos secos. Seguramente era un lugar aislado, desolado, un poco en las afueras de la nación. ¿Por qué vivía ahí? Porque ahí lo llevó su nana cuando él era pequeño, años atrás, para protegerlo. Porque en medio de la guerra, la Biblia nos cuenta que empiezan a invadir la casa de Saúl. La nana toma a Mefiboset en brazos. Ella, pues obviamente asustada y tratando de salvar su vida, va huyendo, va corriendo de sus enemigos, tropieza. Mefiboset se le cae y la Biblia dice que quedó lisiado de ambos pies, como los jugadores de las Chivas, para que te des una idea. Allá se lleva a Mefiboset y años después de ahí lo manda a llamar David para restituirlo. Y vamos a ver lo que dice en este contexto el segundo libro de Samuel, capítulo 9. A partir del versículo 7 presentan a David a Mefiboset y dice la Biblia que David le dijo a Mefiboset, no tengas temor, porque yo a la verdad voy a hacer contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y ve lo que le propone, te voy a devolver todas las tierras de Saúl tu padre. Ahora, si vienes por primera vez te estarás preguntando, ¿y por qué dice Jonatán tu padre y Saúl tu padre?
¿Tenía dos papás o qué rollo? ¿Adoptaron o cómo estuvo aquí la cosa? No, simplemente es un término para hablar cuando alguien desciende de alguna persona. Cuando decimos de la casa de David, de la casa de Saúl, estamos hablando que viene de su árbol genealógico. A veces decía fulano de tal, hijo de tal, y no necesariamente era su hijo, a lo mejor era nieto, bisnieto, tataranieto, y es un término que se utilizaba únicamente para relacionarlo con su árbol o con su línea de genealogía. Entonces su padre era Jonatán, su abuelo era Saúl, y dice: y tú comerás siempre a mi mesa. Fíjate en la oferta del rey: vas a dejar ese lugar seco, desolado, deshabitado, vas a venir a mi palacio, vas a sentarte en mi mesa, y además de eso, de comer en la mesa del rey, te voy a regresar todas las tierras que tu abuelo tenía cuando era rey de la nación. Es una oferta similar a la que Dios nos hace a nosotros cuando nos encontró, cuando nos mandó llamar. No sé si tú lo sabías, pero en la teología hay un término que se le llama pipo y antipipo. Y el pipo es una representación o una sombra de lo que ha de venir, y el antipipo es lo que se está representando. Por ejemplo, para no hacerte tantas bolas hoy con algo que hoy tal vez es irrelevante, se dice que el arca de Noé es un tipo de Cristo, no porque sea Cristo en el arca, sino porque era una figura de algunas cosas que habían de cumplirse en Cristo. Todo aquel que entró en el arca fue salvo del diluvio universal, y de igual forma todo aquel que venga a los pies de Cristo será salvo el día del juicio final, de toda la destrucción que habrá y de todo el caos que habrá en el mundo. De igual forma se le conoce a David como un tipo de Cristo por algunas características de su vida, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, porque era el rey de su reino, viene de su línea genealógica desciende Jesús. Por eso se dice que Dios le hizo pues su trono estable y que va a permanecer por toda la eternidad, porque aunque ya no hay un rey hoy en Israel descendiente de la línea de David, Jesucristo el Mesías, el rey de reyes y señor de señores, sí desciende de la línea de David. Entonces en este sentido David es un tipo de Cristo, en el sentido de que David como rey le ofrece a Mefiboset algo que Mefiboset no merecía, solamente por amor a su mejor amigo Jonatán. Cristo viene a nosotros y Dios, por amor a sí mismo, envía a Jesucristo a morir hace 2000 años en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, y no merecíamos nada, pero tenemos ahora a Dios como David llamándonos desde su trono, diciéndonos: ya no quiero que habites en ese lugar, ya no quiero que continúes con esta vida, tú vives en ese lugar llamado Lodebar, seco, desértico, desolado. Es Dios llamando a su iglesia diciéndole: hey, te quiero sacar de ese estado de ira, de amargura, de depresión, de ese estado de ruinas, de ese estado de esclavitud del pecado, y te quiero llamar a que te sientes en mi mesa. Quiero hacerte misericordia, y además quiero heredarte tierras que, a diferencia de Jonatán, a ti no te pertenecían, pero por medio de Cristo yo te lo quiero dar. La Biblia dice que por medio de Cristo somos herederos y coherederos de Dios. No hemos heredado una hectárea aquí en la tierra, hemos heredado el reino de los cielos. Hemos heredado las promesas de Dios, las bendiciones espirituales, las bendiciones también materiales de parte de Dios, que promete que nunca nos va a dejar, que siempre nos va a sustentar, que techo, vestido y alimento en el peor de los casos jamás nos van a faltar. Pero muy pocas personas son las que se la creen. ¿Qué es lo que pasó con Mefiboset? Venimos a la iglesia y escuchamos estas verdades en la palabra de Dios, pero son tan increíbles que somos incapaces de aceptarlas, no porque no creamos en Dios y en que Dios no las pueda dar, sino porque pensamos que nosotros no las podemos recibir. ¿Qué es lo que responde Mefiboset a David? Versículo 8, él inclinándose le dijo: ¿y quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Cuando te enojes con alguien y le quieras decir algo malo sin decir malas palabras, dile: segunda de Samuel 9:8. ¿Cómo estaría Mefiboset para llamarse perro muerto a sí mismo? Porque ni siquiera dijo perro, es perro, y además de perro, muerto. ¿Quién es tu siervo para que mires un perro? Que tal vez andaban en ese entonces deambulando por las calles. No había adopción de perros y todas estas cosas que hay hoy en día para proteger a las diferentes especies. Entonces no solamente soy un perro que anda por ahí solo deambulando, mendigando, sino un perro muerto.
y rechaza la oferta del rey, que a fin de cuentas David insiste y la termina recibiendo. Pero nos refleja a veces cómo respondemos nosotros cuando Dios viene y dice: te quiero dar un lugar en mi mesa, te quiero bendecir, te quiero extender misericordia, quiero que ya no seas solamente mi siervo, quiero que seas mi hijo, quiero que seas mi amigo, quiero darte el espíritu de adopción, adoptarte como mi hijo y que clames Abba Padre, que significa papito. Quiero darte una identidad, un propósito, quiero darte un lugar dentro de mi familia, quiero darte mi espíritu, mi bendición, todas esas buenas dádivas que Santiago 1 dijo descienden de lo alto, ese don perfecto que son las bendiciones de Dios en la parte material, en la parte espiritual también. Pero en vez de decir: Dios, gracias porque no lo merecía, pero tú me lo das, y recibirlo, vivimos rechazando la vida que Dios tiene para nosotros, porque es tan bueno lo que Él nos está ofreciendo que no nos lo podemos creer. Y en vez de decir gracias Dios y recibirlo, nos las pasamos hablando mal de nosotros, rechazando lo que Dios tiene para ti y para mí. ¿Cuántas veces no has hablado mal de ti mismo? Soy un bruto, un inútil, bueno para nada. No, hombre, yo orar, yo leer la Biblia, yo ser usado por Dios, yo terminar esa carrera, yo salir. No, hombre, si Dios cuando me hizo tenía prisa. Yo me voy a quedar aquí hasta la rifa en el milenio a ver si por ahí algo sale, ¿verdad? Y hay personas que, aunque nos dé risa, se la pasan creyendo de sí mismos que son incapaces de alcanzar tanto las cosas seculares como espirituales que Dios tiene para ellos. Yo como esa chamba, no, hombre, restaurar mi familia, mi matrimonio, jamás. Que me voy a casar, no, hombre, que practicar un deporte y mejorar mi salud, no, yo no puedo. Nos las pasamos hablando mal de nosotros. ¿Por qué? Porque toda la vida nos las pasamos escuchando que hablaban mal de nosotros. Entonces ya es para ti algo normal y no te das cuenta que no es algo normal, que es parte de un engaño del enemigo en el cual caíste, porque dice Juan 8:44 que él es el padre de mentira y una de sus estrategias favoritas es tratar de neutralizarnos, de destruirnos a través de engaños. Y ahí te encuentras hoy hablando mal de ti mismo, de tus pensamientos, de tu capacidad, de tu estado físico. Mujeres que se la pasan frente al espejo: estoy gorda, estoy fea. Jóvenes también, que estoy feo, estoy gordo, no sé qué. ¿Por qué? Porque las estadísticas enseñan algo bien interesante. Déjame contártelo. Según gente que estudia la conducta humana, aunque hay excepciones a la regla, en promedio, cuando tú eras niño, y los que actualmente son niños, están recibiendo, y tú recibiste aproximadamente, por cada comentario positivo de tus padres, 7 negativos que decían lo contrario. Por cada palabra de afirmación de: hija, qué guapa te ves, estás preciosa, estás hermosa, y fortalecer su identidad. Por cada comentario positivo a tus hijos: tú puedes, échale ganas, la siguiente vez te va a salir mejor, Dios está contigo, claro que sí, vamos a intentarlo, eres muy inteligente, eres muy capaz, tienes muchos dones y muchos talentos, esto no te salió, pero tú tienes otras habilidades. En vez de ser padres o haber tenido este tipo de padres, regularmente la gente va a tener en casa un papá que por cada comentario positivo y una mamá les van a decir 7 comentarios negativos: inútil, bruto, así se le patea, tú no sabes patear, no sirves para esto, no sirves para nada, siempre te equivocas, todo lo haces mal, ¿para qué naciste? Ven nada más cómo tragas, estás gorda, estás feo, caminas como marica, camina bien. En vez de enfocarse papá y mamá en el problema, te comenzaron a etiquetar a ti. Tienes en la frente el 667, 666 papá, no, tú te pasas de bestia. Entramos a la escuela y esto empeora drásticamente. Por cada comentario positivo, ahora tienes 10 negativos. Y es lo que hacen los jóvenes en la escuela, los niños, porque están tan heridos en casa, que buscando no ser más lastimados, ellos empiezan a lastimar a otros. Entonces empiezan también a burlarse. Si saca 10 es un ñoño, si saca 5 es un burro, si hizo la tarea, que no hizo la tarea, si no hizo la tarea, que por qué no hizo la tarea, que cómo camina, que cómo se viste, que cómo se peina, que sus lentes, que su color de piel, que su nacionalidad, que el color de su cabello, su complexión física, tienes cara de ayuwoki, bueno, todas estas cosas que... Los que no saben qué es una palabra hebrea, luego investiguen en internet y van a saber qué es, ¿verdad? El resultado de esto, llegamos a la edad adulta con intención de tener una familia, hacer una vida, ser exitosos en el trabajo, en el negocio, pero todas esas mentiras, como lo voy a explicar más al rato, ya ni siquiera están en tu consciente.
las escuchaste, las repetiste tanto, te las creíste, que ahora pasan a tu subconsciente. Ahora se vuelven parte de una personalidad ficticia que te implantaron. Te empiezas, esto lo veremos más adelante, a comportar como tal sin ser una realidad. Son mentiras que debiste de haber rechazado, pero no identificaste que eran mentiras de parte del enemigo con el fin de destruirte, y las convertiste en tu realidad, y ahora estás programado para pensar conforme a todo aquello que te dijeron durante tantos años. Y es la razón por la cual tienes personas que no luchan por su familia, que la solución más rápida es el divorcio, que no terminan sus proyectos, jóvenes que no concluyen su carrera porque están programados para decir, no puedo. Gente que se deprime, que prefiere quitarse la vida, encerrarse en su cuarto, que incluso hasta para las cosas de Dios dicen, yo no voy a poder, porque toda la vida es lo que escucharon, porque Dios cambió nuestra realidad, pero no lo hemos creído todavía. Entonces nos seguimos comportando conforme a una naturaleza que ya no nos pertenece. Y te lo voy a explicar con un ejemplo para ilustrarlo mejor. Cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos, al otro día de que esto se hizo legal, todos los esclavos oficialmente y legalmente ahora eran libres, pero en la práctica ¿lo seguían siendo? No, porque no había los medios de comunicación que hay ahora, y tardó en algunos casos muchos años en llegar la noticia. Si sus amos no eran honestos y les decían a partir de hoy eres libre, podían hacerles creer que seguían siendo esclavos, y siendo legalmente libres, ellos pensaban que eran esclavos y se comportaban por lo tanto como esclavos. Y es lo mismo que ha ocurrido con nosotros. Cristo nos hizo libres en la cruz del Calvario, libres de toda condenación, de toda atadura del pecado, de todo vicio, de toda esclavitud. Nos dio una nueva identidad, nos hizo sus hijos, sus amigos, nos da vida eterna, nos da su Espíritu Santo, nos muestra cuál es nuestro propósito, nos da dones, nos da un llamado, nos da un propósito. Pero el enemigo, como no puede anular esa realidad, como no puede cambiar esa realidad que Dios ya hizo por ti, lo que va a tratar de hacer es en tu mente ganarte la batalla y hacer que tú creas algo distinto a la realidad y a la verdad de Dios. Y entonces tú eres libre y tú eres hijo de Dios, bendecido y victorioso, pero no lo estás experimentando porque aunque Dios cambió tu realidad, tú no has cambiado tu mentalidad. Digan conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Repito, aunque Dios cambió tu realidad, no le estás experimentando porque tú no has cambiado todavía tu mentalidad. Y aclaro que no me refiero con mentalidad a el tipo de pensamiento o de teología de la corriente conocida como la confesión positiva, cuyo problema no es que hablen bien, sino que lo que hablan no está basado muchas veces en la palabra de Dios, sino en sus emociones, en su carne y en sus anhelos. Mentalízate, visualízate, declara, yo seré millonario, y a mi esposo en esta hora yo declaro que recibe la cara de David, el cuerpo de Sansón, la cartera de Salomón. Me veo sin grasa en el espejo, la grasa se va en el nombre de Jesús. No, todo esto a largo plazo no va a servir de absolutamente nada. Lo que yo estoy hablando no es una corriente de una confesión positiva, es comenzar a hablar bien y a pensar bien, pero conforme a la verdad de la palabra de Dios, conforme a lo que Dios dice de nosotros. Es importantísimo que nosotros entendamos, uno, de dónde viene este problema. Dos, vamos a ver ahora cuál es el conflicto que esto produce en nuestras vidas en el día a día. Ya identifiqué de dónde viene, al final veremos por qué mencioné esto, la raíz de donde nosotros nos acostumbramos a hablarnos tan mal, tan terriblemente, a pensar tan negativamente. Pero bueno, fuera que todo quedara en pensamientos, no, esto es debido a muerte. Proverbios capítulo 18, versículo 20, dice así. Proverbios capítulo 18, versículo 20. Dice, del fruto del hombre se llenará su vientre,
Se saciará del producto de sus labios. Salomón es muy diplomático y es el rey, y además está escribiendo la palabra de Dios y tiene que ser muy decente, pero lo que quiere decir en pocas palabras es: sigue hablando así y te vas a tragar tus propias palabras. ¿No le has dicho eso a alguien? Te vas a tragar tus palabras. Pues sí, resulta que nos tragamos nuestras palabras. Dice el 21, la muerte, se pone más drástico todavía, y la vida están en el poder de la lengua. Y esto no es porque algunos lo interpretan como una cuestión de metafísica, en la que si yo deseo algo y lo confieso y me visualizo, lo voy a traer. No, no tiene nada que ver con eso. Ahorita voy a explicar por qué es que no simbólica, sino literalmente la muerte y la vida, tanto para las diferentes áreas de nuestra vida y propósitos de parte de Dios, como para nuestro estado físico, están en el poder de la lengua. Y el que la ama, dice otra vez, comerá de sus frutos. Versículo 22, el que haya esposa, halle el bien. No, este no era. Solteros, ustedes no lean esto, les va a dar depresión. Ya que le encuentren, ya lo leen. Mientras tanto, quédense solamente con el versículo 20 y el 21. Repito, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Por qué dice estas dos cosas tan importantes? Uno, que la vida y la muerte están en el poder de mi lengua. Y dos, que lo que yo hable es lo que me voy a acabar comiendo. Lo voy a explicar y son dos razones. En primer lugar, es muy sencillo. No es que cuando yo pienso en algo lo atraigo o algo por el estilo y por eso confiesa y declara. No tiene nada que ver con esto. Es muy sencillo. Un mal pensamiento va a llevarme a tomar una mala decisión o una mala acción, porque uno actúa según piensa. Cuando yo pienso incorrectamente, actúo incorrectamente. Y cuando actúo incorrectamente, ¿qué tipo de resultados voy a tener? Incorrectos. Buen pensamiento, buena acción, una buena reacción, un buen resultado. Mal pensamiento, mala acción, también un mal resultado. Un ejemplo de ello es Jeremías, que casi se pierde de propósito de Dios por creer las mentiras del enemigo, que seguramente venían también por todo lo que en su infancia él escuchó acerca de sí mismo, que dañó su identidad. Dios lo llama. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Estamos hablando de uno de los profetas más grandes de toda la historia de la humanidad y del Antiguo Testamento. Dios le dice, Jeremías 1, versículo 5, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pregunta de examen: ¿cuándo Dios llamó a Jeremías? ¿Cuando fue formado en el vientre de su madre? Cuando nació, dijo Dios, híjole, ya nació, ¿qué hago con él? A ver, profeta, narcotraficante, nini, ayuwoki, ¿qué haremos con este cuate? No, es lo que mucha gente piensa, y por eso dudan de su propósito, porque imaginan como que se le escapó a Dios de las manos. Como que nacimos y Dios dijo, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer con este cuate? No, llegó de sorpresa. Un joven a mí me dijo una vez: Jesse, es que yo no tengo propósito, yo estoy aquí por accidente. Yo no fui un hijo planeado, soy producto del pecado de mis padres. Le digo, a ver, ¿cómo está eso? Dice, sí, mira, cuando mis padres eran adolescentes, ellos eran de rancho, no tenían mucho conocimiento, y un día me dijo él, pues los agarró la calor. Y mi papá le dijo a mi mamá, oye, Rufulgencia, estoy que ardo. Y yo también, Rufulgencio, se me trenan las habas. Pues vas, le dijo mi papá. Pues voy, le dijo mi mamá. Y pues vine, me dijo este joven a mí. Engañado por mentiras. Y por eso tanto suicidio, tanta gente deprimida, encerrada en su cuarto, viendo películas, tragando pastel de chocolate todo el tiempo, porque dudan de su propósito. Y tienen que eliminar esa mentira. ¿Cómo? Al escuchar la verdad de Dios, que en su palabra nos muestra que no pensó en nosotros cuando nacimos. No nacimos y Dios pensó qué hacer con nosotros. No, pensó en nosotros y entonces determinó que naciéramos. Y Él se vale de los medios que sea, aun de situaciones como estas, para cumplir con su propósito. Dice, antes que te formase en el vientre de tu madre. Antes de la fundación del mundo, Cristo fue inmolado según Apocalipsis. ¿Y por qué fue inmolado? Por nuestros pecados. O sea que antes de la fundación del mundo Dios ya sabía que la humanidad iba a pecar. O sea que antes de la fundación del mundo Dios ya tenía en mente a la humanidad. Cuando Dios estaba pensando, el niño dijo amén por allá atrás.
Cuando Dios estaba pensando en el universo y en las galaxias y los sistemas solares y cosas tan grandes y tan complejas, o aquello tan pequeño pero tan complejo como una célula, en el mismo momento que todo eso tan maravilloso estaba en la mente de Dios, también estábamos nosotros en la mente de Dios. Desde ese entonces. Y el enemigo lo sabe perfectamente, y que el propósito que Dios tiene para nosotros ha de glorificar tanto a Dios y ha de ser tan importante que va a buscar destruirlo, como con mentiras. Y entonces Jeremías, engañado, le dijo: Señor, versículo 6, he aquí yo no sé hablar porque yo soy niño. Yo no puedo cumplir con mi propósito porque yo soy niño. Y así es como están muchas personas dudando del llamado de Dios, del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque están engañados. Y por eso dice Romanos 12:2, que para que tú puedas comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ojo, la gente está acostumbrada a escucharla, a declararla, a confesarla, pero pocos la viven. Y la Biblia no habla de confesar o declarar, habla de vivir, de comprobar, de experimentar en tu vida. Dice la voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero el requisito previo es no tomar la forma de todos, no pensar, actuar y hablar como todos, sino transformarme por medio de ¿qué cosa? De la renovación de mi entendimiento. Cuando yo cambio mi forma de pensar conforme a las verdades de Dios y de la palabra de Dios, empiezo a actuar correctamente y empiezo a experimentar en mi vida todas las bendiciones que Dios tiene para mí. No antes, no antes. Si yo sigo sin conocer la verdad de Dios, seguiré actuando mal en base a las mentiras que me estoy creyendo. Cuando yo vengo a la palabra y leo, por ejemplo, cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, yo no voy a dejar de dar testimonio, yo no voy a dejar de orar y de tener una buena conducta ante mi familia hasta que los vea rendidos a los pies de Cristo. Cuando yo leo lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, yo no renuncio en medio de cualquier problema y digo, pues ya aquí que termine todo, sino que recapacito y digo: Dios, tú debes de tener una solución, porque esto es lo que tu palabra dice. Y empiezo a buscar las soluciones. Cambia mi forma de pensar, por lo tanto cambia mi forma de actuar, por lo tanto cambian mis resultados. Cuando un joven soltero, por ejemplo, hombre o mujer, lee la palabra y que desde el principio Dios hizo a Adán y a Eva para ser pareja, y que no es bueno que el hombre esté solo, y que más adelante Pablo dice a los corintios que si alguno no tiene don de continencia, que mejor se case. Esa persona entonces es honesta y dice: Señor, pues tú y yo sabemos que yo no tengo el don de continencia, así que tu voluntad es que me case, y creo que tú tienes a la persona indicada para mí. Y creer que Dios tiene la persona indicada hace que este joven o jovencita tenga seguridad, tenga confianza en sí mismo. Cuando alguien duda de las verdades de Dios, está temeroso, es tímido, es tímida, es desconfiado, porque tiene miedo que lo rechacen, porque ya la han rechazado anteriormente, que si no le gusto, que si esto, que si el otro. Entonces su conducta los comienza a alejar. Y el problema no es la persona que se está alejando, es que no hay seguridad. Porque hay temor. ¿Y por qué hay temor? Porque no estamos descansando en las verdades de Dios. Porque primera de Juan 4:18 en adelante dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Cuando descanso en el amor de Dios, Dios me ama. Si tienes la persona ideal para mí, yo no tengo miedo. Si me rechazó, qué bueno, porque no es la que Dios tenía para mí. Y si ella me gustaba y la que Dios tiene está buena, agradable y perfecta conforme a su voluntad, entonces no sufro por el que se fue, la que se fue, sino sonrío por quien es, quien era y quien ha de venir. Y eso te da confianza y seguridad. Y en vez de pararte porque dentro de ti estás, es que qué tal que se cumple en mí ese salmo que dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, y aquí me voy a quedar solo. No, tú te paras con confianza, con seguridad, diciendo: Dios tiene a la persona indicada. Así que si aquí no se da algo más que una buena amistad, qué bueno, es lo que Dios quería. Y eso hace que tu actitud sea distinta. Entonces llegas: buenos días, hermana, ¿cómo está? Veo que no trae Biblia, con mucho gusto me voy a sentar al lado de usted para que la lea conmigo. Si gusta, la puedo discipular a domicilio. Y nos da risa, pero es una realidad que se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Estás enfermo y estás pensando: me voy a morir, ¿qué tal que me muero? No, a lo mejor es cáncer. Y sabes que aunque no estuvieras tan grave, tus malos pensamientos van a agravar tu problema, como lo veremos en el punto número 2.
Hay gente que yo he escuchado quejarse de su situación física, de su sobrepeso, de su hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, y que les digo, oye, ¿por qué no haces ejercicio y cambia tus hábitos, etcétera? Dice, no, ya a mi edad, fíjate otra vez, ni siquiera lo he intentado, pero ya en su mente le programaron que a su edad ya no se puede. ¿Sabías que a cualquier edad se puede? Obviamente el resultado va a tomar más tiempo que cuando eres joven, pero de que se puede, se puede. En vez de tardarte 6 meses, tal vez te tomará 1 año y medio o 1 año, no lo sé, pero hay avance, pero ya ni siquiera lo intentas porque ya en tu mente estás predispuesto a que no se va a poder. Y lo que sucede es esto: cuando tú estás repitiendo con tus palabras o con tus pensamientos una y otra vez una mentira, fíjate qué interesante, esa mentira se empieza a arraigar en tu cerebro. Estoy hablando físicamente. Hay estudios donde se observan como si fueran telarañas. Y mientras más piensas en ellas, más grandes se ven. No estoy diciendo que son telarañas y que va a salir una de la oreja o algo, no es, lo digo entre comillas, son simplemente las conexiones cerebrales, que cada vez son más y más fuertes. Y llega un punto en el que ya son tan fuertes y las has repetido tanto y estás tan arraigado y tan dominado por estas mentiras que de tu consciente pasan a tu subconsciente. Y como te decía hace rato, ahora las vuelves parte de tus hábitos, de una personalidad ficticia que no tiene tal vez nada que ver contigo y menos con la palabra de Dios, pero que te la crees porque es lo que te dijeron. Por ejemplo, ¿cuánta gente no hay que tiene un mal carácter y que en vez de cambiarlo dicen, pues es que así soy? ¿Sí o no? Es que mi familia era de rancho, ahí somos muy duros y muy recios. Oye, es que yo soy bien enojón. Una cosa es que tengas un carácter fuerte, otra cosa es que tengas un mal carácter. Hay personalidad fuerte, pero no hay mal carácter. Este es un engaño que mucha gente se ha creído. Y en vez de decir, voy a ver cómo tratar con este mal carácter, porque si tantito me dicen algo y me activo en modo apocalipsis inmediatamente y eso no está bien, ya en su mente, en su subconsciente piensan que así son y no hacen lo más mínimo por cambiarlo. Jóvenes que de niños sus papás les dijeron, tú eres malo para el deporte, y de adulto no practicas ningún deporte porque crees que eres malo para el deporte, cuando no es cierto, es solamente que no has puesto en práctica algunas habilidades porque en tu subconsciente ya estás programado para creer que no vas a poder. Y comenzamos entonces a actuar conforme a mentiras que ni siquiera nos detenemos a pensar si es verdad o mentira. Tú la asimilaste como si fuera cierto y la convertiste en tu realidad. Durante muchos años sabías que yo creí que era incapaz de enseñar la palabra de Dios. Jamás imaginé que iba a terminar dedicándome de tiempo completo a predicar su palabra. Porque cuando me lo decían, en serio o de broma, yo estaba tan engañado que decía, y muy en serio, que yo de toda la Biblia era incapaz de hacer un resumen de 10 minutos. Ya era parte de mi subconsciente. Ni siquiera lo intentaba porque era una mentira que yo me había creído. Y lo que pasa es, al igual que Mefiboset, y como casi sucede con Jeremías, nos comenzamos a perder, al menos temporalmente, a la fecha, del llamado del rey, de sentarnos a la mesa del rey, de experimentar la misericordia del rey y las bendiciones del rey. ¿Por qué? Porque aunque el rey ya dio una orden y cambió nuestra identidad y cambió nuestra realidad, en nuestra mente seguimos pensando y procesando la información como esclavos. ¿Cómo salir de esta esclavitud mental? Muy simple. Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32, el que permanece en mi palabra será realmente mi discípulo y conocerá la verdad, y la verdad lo va a hacer libre. ¿Quién? El que permanece en su palabra. No el que de vez en cuando viene a la palabra, el que permanece. Y no hablo de ser un aleluyo, es simplemente cambiar algunos de tus hábitos. Levantarte platicando con Dios, escuchando alguna alabanza, irte camino al trabajo, a la escuela donde vayas con alguna prédica, con alabanzas, orando, tener a Dios presente. Pero creemos que podemos avanzar meditando la palabra de Dios los domingos 1 hora a la semana. El que permanece será mi discípulo, que significa alumno. Para que un alumno crezca en cualquier disciplina tiene que haber constancia con el maestro. Si tus hijos fueran a la escuela los domingos de 11 a 1, ¿crees que crecerían?
¿Ahora entiendes por qué estamos como estamos? Dile al de al lado, tómala. No estamos permaneciendo. Y si no permanezco, ¿qué sucede? Me sigo haciendo telarañas en el cerebro. Ahora, ojo, porque muchos puede que estén pensando, ay, sí, el coco wash bíblico, sí necesitamos un coco wash de forma literal. ¿Sabes qué es lo que sucede con estas telarañas que te conté hace rato? Mientras más piensas en ellas, más se fortalecen, pero cuando tú las identificas y viene el pensamiento y lo captas como un pensamiento nocivo, mentiroso, y lo rechazas y dices, a ver, ¿qué es lo que dice Dios? No, lo que Dios dice es esto, y comienzas ahora a repetir la palabra de Dios. Y por eso es que Dios nos dice, permanece en mi palabra, no porque nos quiera manipular, no se trata aquí de imponer. ¿Por qué? Porque sí. O sea, aquí el funcionamiento no es este. No es que Dios dice, como tú leíste la palabra, te mando bendiciones, como no la leíste, te mando maldiciones. No, cuando tú comienzas a perseverar en la palabra y a meditar las verdades de Dios, lo que sucede es que estas verdades anulan las mentiras en nuestra mente. Y de manera impresionante, pero esas conexiones vistas como telarañas comienzan a desaparecer hasta que se eliminan por completo. Ya no pesan más sobre ti y las nuevas conexiones ahora están elaboradas con la palabra de Dios. Creas nuevas fortalezas, pero ya no son estas que consisten en engaños, sino las que consisten en realidades bíblicas. Y te comienzas a comportar conforme a la palabra de Dios, a pensar conforme a la palabra de Dios. Y es entonces que tú compruebas la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, porque tu mente fue totalmente transformada. Cuando me di cuenta que yo sí podía enseñar la palabra de Dios, cuando leí la palabra de Dios. Yo vivía con estas telarañas que se destruyeron cuando la verdad las anuló. Porque un día me encuentro en la Biblia que Dios quiere reprender a un profeta llamado Balaam, y como no había hombres a su alrededor, hizo que hablara una mula. No una persona que era muy mula, esa a lo mejor es la que te acompaña. Una mula. Y cuando yo leí esto dije, ¿una mula habló? Entonces aquí no se trata del que habla, sino de quien lo inspira. Y me di cuenta, dije, bueno, estoy mal, pero peor que una mula, ¿no? Así que si la mula habló, ¿yo por qué no voy a hablar? Y es cuando me comencé a animar a enseñar la palabra de Dios, y descubrí que todos somos, a fin de cuentas, mulas que el Señor utiliza nada más. Vuelta con el al lado y dile, si Dios utilizó una mula, imagínate lo que puede hacer contigo. Por eso Dios nos manda que tengamos cuidado en qué cosas estamos pensando, porque a veces ni nos damos cuenta porque lo hacemos inconscientemente. Pero Dios quiere que pongamos atención y empecemos a analizar en qué estoy pensando en mi vida y eliminar los pensamientos que no son correctos. Fíjate lo que dice Filipenses 4, justamente después del versículo 7, donde acaba de predicar Pablo que por nada estemos afanados. En vez de estar con malos pensamientos, dice, llévalos a los pies de Cristo en oración, y su paz va a guardar tu corazón y tus pensamientos. Y además de eso, añade en el versículo 8, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Tómate un segundo para analizar lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú haces. ¿Qué tipo de pensamientos trae? Tengo que pensar en todo lo verdadero. A veces pensamos en puras mentiras. ¿Esto que estoy pensando es puro o ha sido contaminado? ¿Es amable o está corrompido? ¿Es digno de alabanza? ¿Va a glorificar a Dios? ¿Es de buen nombre? ¿Es justo? A veces no nos damos cuenta, pero estamos rodeados de cosas que están contaminando nuestros pensamientos todo el tiempo. ¿Qué pensamientos va a producir? Pregúntate esta serie que estoy viendo en televisión. Ojo, tú sabes que yo no soy religioso. Hace poco de una serie titulada Fuera legalismo y religiosidad, en la que algunos incluso me tacharon de liberal. Pero una cosa es que no seamos religiosos, otra cosa es que nos vayamos al extremo del libertinaje para llenar nuestra vida de basura, y eso no es correcto. Y mucha de la música que tú escuchas, de las cosas que tú ves, no te están edificando en nadie, las tienes que eliminar. Y no se trata de ser religioso, se trata de ser inteligente, llamarte un poco a ti y eliminar de tu vida aquello que te está contaminando. ¿Qué tipo de pensamientos, por ejemplo, crees que te va a traer ver todos los días a la señorita Laura?
Y luego te quejas de que te comportas como vieja histérica. Y cuando llega tu marido, ¿qué pasa el desgraciado? Cuando eso es lo que todo el día está recibiendo tu mente, ¿me explico? Hay cosas que no son muy productivas. Hay música que escuchan muchos jóvenes que por eso se comportan así. Hay videojuegos que juegan muchos niños que todo el tiempo es pum, 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 matar, cortar la cabeza, desgraciado, pum, 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 los voy a matar a todos, ¡pah! Los maté a todos. ¿Y cómo queremos tener hijos pacíficos cuando todo el día están jugando a matar gente? Antes no te han matado a ti. Porque eso es lo que están metiéndose a su cabeza todo el tiempo. Entonces tenemos que cuidar lo que nos entra a nosotros. Y si tienes hijos menores de edad, lo que les está entrando a ellos, lo que ven en su teléfono. No puede ser que hay padres que tiempo libre con el teléfono, con el iPad, es más, te lo regalo, es para ti. Hay cierto tiempo a ciertas edades, hay cierta edad en la que pueden comenzar un poco y aún ahí tenemos que estar nosotros al tanto. Nuestra hija de repente ve algunas series en Netflix, pero aún así procuramos que sean cosas que sean educativas, que edifiquen. Y obvio, como todos los niños, ya sabe agarrar el control. Y el otro día nos puso una serie de Barbie. Y la comenzamos a escuchar mi esposa y yo, le dijimos, nena, esto no es bueno. Y no es que habla del diablo, ni que se droga Barbie, que se acuesta con Ken, ni nada por el estilo. Simplemente eran pláticas muy superfluas, muy vanas. Ay, vamos con Barbie Malibu. Y ay, ya llegó Ken. Ay, mira su vestido y su peinado. Y yo no quiero que mi hija crezca con este tipo de pensamiento. Le dije, nena, esto lo ven otro tipo de niñas con algunos problemas un poco sangronas, creídas, pero tú no eres así, ni nosotros somos así. Y no está padre que tú veas esto. Y me dice, no, Barbie es bonita. Le digo, sí, está bonita, pero tiene que recibir a Cristo en su corazón. Cuida qué es lo que está entrando por sus oídos y qué tipo de pensamientos está produciendo y también qué es lo que tú estás recibiendo. Venía el otro día manejando, le puse el scan en el coche buscando noticias y mientras las pasaban, cambian las estaciones y escuché 2 o 3 canciones que el ritmo lo identifico, pero la verdad no conozco la letra. Las he escuchado de repente cuando hago ejercicio en el club que las ponen o en la calle. Y me detuve a poner una de ellas. Dije, a ver qué dice. Esta que está muy de moda. A ver qué es lo que escuchan, qué es lo que bailan los jóvenes. Te prometo que hace rato hice el esfuerzo de tratar de recordar qué es lo que decía. Hasta le preguntaba aquí, oye, ¿cuál es esta canción? Y no logré recordarla, gracias a Dios, que Dios no permitió que se quedara en mi mente. Pero digo, no tiene ni pies ni cabeza. Algo así como que estaba borracho por la calle con la botella y no sé qué, y pura tarugada que dices, por eso tenemos la generación que tenemos, porque todo el tiempo están escuchando basura. ¿Qué es el reggaetón? Sé que voy a herir la susceptibilidad de muchos. Basura. Dile a tu hijo, amén. Por una parte, la mujer exige que se le respete, pero por otra parte permite que se canten estas cosas, se presta para salir bailándolas, para bailarlo y para escucharla con otros hombres, y casi todas las canciones de reggaetón son denigrar sexualmente a la mujer, presentándola como un objeto nada más. Entonces es una sociedad con una doble moral que a veces no entiendo. El derecho de la mujer, la igualdad, etcétera, está padre, qué bueno, pero ¿por qué no somos parejos con todo? O sea, esto sí, pero sigue habiendo como instrumento según esta música basura. Y es lo que cada vez está más de moda. Debería de ser hasta ilegal. Denle gloria a Dios muchos jóvenes que no soy político, porque si no. El punto es, de aquí podríamos seguir todo el día, preguntarnos qué pensamientos está produciendo esto que estoy viendo, esto que estoy escuchando. Estas pláticas que estoy escuchando, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ocupa tu tiempo en hacer cosas que traigan este tipo de pensamientos, porque si no, van a comenzar a alterar tu conducta. El segundo problema de hablar mal es que esos pensamientos, ya sean negativos, pueden afectar a tu salud o positivos pueden beneficiarla. Te lo voy a explicar. Cuando tú y yo estamos pensando mal y hablando mal, lo que sucede es que el cerebro manda señales negativas al cuerpo, que lo comienzan a envenenar y a debilitar literalmente. Te lo explico con un ejemplo. Cuando
alguien dentro de la industria farmacéutica quiere lanzar un nuevo medicamento, se tiene que poner a prueba para medir su nivel de efectividad o de eficacia. Entonces se le da, supongamos, un grupo de 100 personas y a ver de esas 100 cuántas mejoraron sus síntomas con este medicamento. Pero a la par que se le da a este grupo de 100 o 50 o 200 o 1000 personas, dependiendo de la muestra, le van a dar otro grupo algo que se conoce como placebo. ¿Qué es un placebo? Es una pastilla que no tiene ningún medicamento, pero ellos les van a hacer creer que sí. Ahora, si tengo un problema y no estoy tomando más que azúcar o una pastilla con alguna sustancia que no tiene ningún medicamento, ¿qué debería de pasar? Que mi enfermedad continuara o empeorara. Lo que es increíble es que ha habido estudios donde de un 40 a un 70% de las personas o pacientes que tomaron el placebo mejoraron. Y te preguntas, ¿por qué mejoró si no se tomó nada? Porque en su mente él creía que sí se estaba tomando algo. En su mente él comenzó a pensar bien, a decir, con esto voy a mejorar, y sorprendentemente mejoró solamente con el poder del pensamiento. ¿Por qué? Porque hay un poder increíble y una conexión sumamente compleja entre nuestro cerebro y nuestra mente con todo nuestro cuerpo. Y por eso Dios nos dice, ten cuidado con lo que estás pensando. Personas que decían, te comentaba hace rato, yo creo que tengo cáncer. A lo mejor ni tenías, pero te lo vas a provocar si sigues pensando así. Yo no soy neurocirujano para explicarte esto con términos más complejos. Me gusta estudiar de muchos temas, pero de repente hay algunas cosas que tiene que explicar gente experta en el área. Te quiero recomendar mucho unos libros de una doctora neurocirujana cristiana que explica la parte bíblica y la parte científica de cómo funciona todo esto en el cerebro. Se llama Caroline Leaf. Leaf se escribe L-A-F. Y bueno, Caroline, espero que lo sepas escribir, pero si no es C-A-R-O-L-I-N-E. Y ella tiene varios libros en inglés, 3 de ellos ya están en español y no te los puedes perder. Ahora, así como tú puedes envenenar tu cuerpo, y entonces comprendemos miles de años después que se escribió Proverbios, que lo que hace rato leímos no era una alegoría, sino era literal. En mis palabras tengo el poder de dar vida o dar muerte. Porque así como me puedo envenenar, también puedo ayudar a mi progreso. El empezar a pensar bien fortalece mis defensas, manda buenas señales que ayudan a mi recuperación. Un medicamento, bueno, una pastilla que no es medicamento, pero que le haces creer que sí, se le conoce como placebo. Pero ¿sabes cómo se le llama a un mal pensamiento? Nocebo. No sé si de ahí venga, nocebo de que no sé, es como el chiste de Pepito, ¿no? Por andar bromeando ya piensan que era broma también. No, así se le conoce, un nocebo. Y de ahí viene el término nocivo para la salud. Es algo que te daña. Entonces, un mal pensamiento es nocivo para la salud. Yo recuerdo hace muchos años, algunos de ustedes saben que mi familia y yo nos enfermábamos mucho, casi cada mes, mes y medio. Ahorita, gracias a Dios, en el último año creo que han sido 2 veces y ya no tomamos un solo antibiótico. Hemos salido con puro tratamiento natural. Pero en esta racha que pasamos de cada mes, mes y medio ir a los médicos, un día recuerdo que una médico me recetó un antibiótico, creo que le llaman de 3ª generación, que eran 3 pastillas. Tenías que tomarte una cada 24 horas por 3 días y punto. Yo crecí acostumbrado a tomarme la pastilla cada 6, cada 8 horas durante toda la semana. Entonces no me hizo mucho efecto. Cambié el tratamiento, regreso después que me vuelvo a enfermar otra vez con ella. O no recuerdo si la primera vez fue con otro médico, pero el punto es que en esta segunda visita con esta doctora, que fue la primera que me mencionó el término placebo y empecé a estudiar un poco más al respecto, me receta este medicamento y le dije, no, ese no, porque a mí no me hace. Me dice, ¿cómo que a ti no te hace? Le dije, sí, a mí no me sirven los medicamentos de 3 pastillas, porque 24 horas, no, ya en lo que me tomo una ya pasó el efecto para la otra. Yo necesito estar combatiendo al virus y a la infección cada 8 horas. Y me explicó, me dijo, no, estas son más potentes que las otras. El efecto es prolongado y se libera durante todas las siguientes 24 horas. Pero te lo voy a cambiar, porque si tú no crees que te va a servir, entonces efectivamente no te va a servir. Le dije, caray, ¿cómo está eso? Y fue cuando me empezó a explicar estas cosas. Y me dijo, sí, yo te puedo dar este medicamento que es
médicamente mejor que tus 4 pastillas al día. Pero si tú al tomártelo piensas que no te va a servir porque ya estás programado para aceptar las otras, lo que va a suceder es que tu cuerpo lo va a rechazar y no te va a hacer efecto. Y en dado caso es mejor que aunque este sea mejor, te tomes el otro que no es tan bueno, pero en tu mente tú creas que sí te va a funcionar. En pocas palabras me dijo, trágate lo que quieras, pero cree que te va a servir, porque si no, de nada te va a servir. Y yo primero la tildé de loca, dije, yo esta doctora se echó un churro de mota y se vino a dar consulta. Cuando comienzo a investigar un poco más y estudiar, me doy cuenta de lo increíblemente y poderosa y compleja que es nuestra mente. Y como Dios que nos conoce, dice, ten cuidado con lo que piensas y ten más cuidado con lo que hablas. Y ahora comprendo por qué el poder por qué la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y quiero concluir con el ejemplo, si me apoyan con el teclado, por favor, de un hombre que entendió perfectamente esta lección y que lo puso siempre en práctica, que es David. David, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, te voy a resumir ya esto mucho por el tiempo que tenemos. Enfrenta a un gigante llamado Goliat que tenía 40 días atemorizando al pueblo y nadie se animaba. David dice, yo me lo voy a surtir, y Saúl le dice, no vas a poder. Él es hombre de guerra desde su juventud y tú eres un muchacho. Pero él dijo, no, así como yo cuidaba las ovejas de mi padre y enfrentaba leones u osos y los vencía, así va a ser con este filisteo incircunciso, porque ha atemorizado y ha retado a los escuadrones del Dios viviente. Esto nos muestra que el no retumbas va a zumbar en tus oídos toda la vida, y cuando no te lo digas tú, el enemigo se va a encargar de que alguien te lo diga, pero de que te van a tratar de engañar, te van a tratar de engañar. Tú sabes ¿cuántas veces David escuchó a alguien diciéndole, si puedes, adelante, te va a salir bien? ¡Nunca! Y a pesar de eso es uno de los hombres más utilizados por Dios en toda la historia bíblica. Y desde pequeño fue rechazado por su padre, menospreciado por sus hermanos, traicionado por su rey, maldecido por Goliat, traicionado por su hijo, su consejero Aitofel, los líderes de Keila, en alguna ocasión su problema fue tan difícil que decían, según el Salmo 3, versículo 2, no hay para él salvación en Dios. Pero tú tienes idea cuánto le afectó esto. Nada, en lo más mínimo. Ahí estás tú, es que no me echan porras, me hablan mal. El problema es que pasas mucho tiempo escuchando otras voces, pero poco tiempo la voz de Dios. David tenía intimidad con Dios, tú lo puedes ver en los salmos, porque él se refiere a Dios como mi torre fuerte, mi fortaleza, esperanza mía, castillo mío, mi refugio, en ti confiaré, a ti clamaré, en ti esperaré. Él vivía en intimidad con Dios, y es por eso que él dijo en el Salmo 27, versículo 3, si hubiera yo desmayado. ¿Por qué no desmayó? Porque él creyó que vería la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Creer lo que Dios había dicho hizo que no tuvieran peso ninguna de las otras palabras que él vivió toda la vida escuchando. Porque a veces lo que otros dicen nos pesa tanto, porque escuchamos demasiado tiempo al hombre y poco tiempo la voz de Dios. Y por eso comenzamos a ser moldeados por la opinión de los demás. Cuando nosotros comenzamos a escuchar la verdad de Dios automáticamente empieza a anular las mentiras del enemigo. La mentalidad de David es increíble. Él enfrenta a Goliat y Goliat se para y lo insulta y lo quiere humillar. Y no es que David, practicara un tema de la confesión positiva. No es que él dijo, me visualizo enfrentando al gigante, me veo derrotándolo. No, David se para y le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Pero ¿por qué hablaba y pensaba bien? Porque él tenía su confianza puesta en Dios. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, le dice David, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y no dijo, yo soy lo máximo y me creo. Dijo, él te entregará a ti en mi mano y yo te venceré. Y cuando yo lo haga y acabe contigo y con los filisteos, toda la tierra Goliat va a saber que hay Dios en Israel. Y es por eso, amén, ojalá que aprendiéramos a hablar como él, que el muchachito de 17 años toma 5 piedras y se lanza a la batalla contra Goliat. ¿Y por qué tomó 5 piedras?
Ojalá puedas escuchar mi serie de Tú puedes con eso y más, donde 3 mensajes explico en 3 horas todo esto y otros temas de David. Pero esto es increíble. Algunos dicen, era por si fallaba con la primera, darle con la segunda, y si no con la tercera. No, esto no tiene sentido. David tenía 1 o 2 oportunidades. La onda era un arma de larga distancia. David no llevaba espada, lo sabemos porque cuando Goliat cae, David utiliza la propia espada de Goliat para cortar la cabeza de Goliat. David no sabía pelear con espada. Entonces él tenía esta oportunidad de sacar la onda y si falla, Goliat corría. Una segunda oportunidad. A la tercera, Goliat ya estaba encima. David lo sabía perfectamente. Era acertar a la primera o morir. ¿Por qué, si él lo sabía, se toma la molestia de escoger 5 piedras lisas del arroyo? Otros que quieren espiritualizar lo espiritual dicen, es que cada piedra representaba los 5 ministerios. Entonces me imagino a David diciendo, como en el Nuevo Testamento va a haber 5 ministerios, tomaré 5 piedras para que algún día prediquen que los 5 ministerios unidos vencen al gigante. Es una tontería. La realidad que algunos no saben es que el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, 16 al 22, y primer libro de las Crónicas 20, versículo 5, nos cuenta que además de Goliat, atrás había en el ejército otros 4 gigantes parientes de Goliat. Debido a que el contexto del capítulo 17 del primer libro de Samuel nos narra que estaba todo el ejército de los filisteos, a lo lejos destacaban entre las multitudes 4 personas más altas que los demás. Cuando David vio al ejército, se dio cuenta que allá había otros. Entonces él va por las piedras con esta mentalidad, no diciendo qué tal que me sale mal la entrevista de trabajo, que el doctor me dice que ya me voy a morir, que la chava me dice que no sé qué. No, él iba, Dios está conmigo y me va a entregar ese gigante. Hay otros 4, bueno, pues 1, 2, 3, 4, 5. ¿Para qué 5, David? 1 para Goliat, las otras 4 para lo que se ofrezca. Hay confirmación explícita de que no me equivoco, sí. Cuando David habla con Goliat, no solamente le dice que lo va a vencer a él, sino también menciona que va a acabar con el ejército de los filisteos. Ahora, si de todo el ejército de Israel no sacaste 1 para pelear con Goliat, ¿a quién piensas que David se imaginó que iba a enfrentar a los otros 4? A nadie. Él estaba pensando en sí mismo. Por eso cuando le dijeron, tú no puedes con Goliat, dijo, tienes razón, yo no puedo con Goliat, pero yo no vengo solo, yo vengo con Dios, y con Dios puedo con él, y con él, y con él, y con él, y con él. Y por eso traigo 5 piedras, porque aquí tengo para darle a todos pa' sus tunas, si se requiere. Y así Dios quiere que corramos a la línea de batalla. No temerosos con inseguridad, pensando mal, que esto, que el otro, que la economía, que no hay trabajo, que mi familia, que no sé qué, sino diciendo, Señor, tú estás conmigo y ya no voy a enfrentar esto en mis fuerzas. No voy a hacer caso a las palabras de los demás, sino solamente a tu verdad, a tu voluntad. Y no importa cuántos se pongan enfrente, cuántos retos, luchas, problemas, voy a tomar mis 5 piedras, voy a caminar al gigante y le voy a decir que lo voy a destruir. Y Señor, solamente te pido una cosa: cuando tú me des la victoria, que toda la gente que me rodea sepa que fuiste tú, que tu nombre sea glorificado, que sepan que hay un Dios en Israel, dijo David. Y este tendría que ser nuestro más grande anhelo. No decir y que vean que soy lo máximo, que me pidan autógrafos, sino decir, Señor, que la gente al ver mi vida sepa que tú eres real, que tú estás conmigo. Comienza a cambiar tu forma de pensar, comienza a cambiar tu forma de hablar conforme a la palabra de Dios. Has hablado y pensado mal porque enfrentas a los gigantes en tus fuerzas. Ahora levántate como David y enfrenta al gigante pensando bien. Sí, no hay trabajo, la crisis está difícil, pero me respalda el que sostuvo a 2 millones de personas 40 años en el desierto. Si lo sostuvo a ellos, ¿no me dará trabajo a mí? El doctor dice que ya no tengo cura, pero Cristo murió para darme vida eterna, y Él puede sanarme, y si no, no muero. Mi vida apenas comienza. Comienza a hablar conforme a la verdad de la palabra de Dios, y entonces ya no tengas miedo, sino descansa en que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. Amén.
Cierra tus ojos en tu lugar y de forma simbólica te invito a que levantes una de tus manos y le digas conmigo: Señor, aquí están todas las mentiras que me he creído y que he hablado. Señor, si recuerdas algunas, menciónalas por última vez. Todas estas etiquetas que me pusieron, que asimilé, que me creí, hoy te las entrego. Hoy renuncio a ellas en el nombre de Jesús, porque no van conforme a tu verdad. Todas estas palabras inútiles que me he hablado, estas maldiciones, te pido perdón, Señor, por haberme maldecido a mí. Me arrepiento de haberlo hecho. Señor, toda la gente que me las dijo, padre, madre, tíos, hermanos, exnovios, amigos, maestros de la escuela, maestros de la Biblia, maestros de algún deporte, no les creo, no les guardo rencor, porque si Satanás es el padre de mentira, ellos solamente fueron el instrumento, pero las mentiras fueron engendradas por Satanás. Así que los perdono y los bendigo como personas que no supieron que fueron instrumentos para tratar de hacerme daño. Pero en esta hora, todos esos inútil, bueno para nada, burro, ¿para qué naciste? No sirves para nada. Todas estas palabras de derrota que han tratado de destruir mi estima, mi identidad, mi confianza, mi seguridad, de llenarme de miedo, hoy las arranco de mi vida en el nombre de Jesús. Algunas están tan arraigadas en mi subconsciente que tendré que dedicarme algunos días o meses para meditar seriamente en mis pensamientos y eliminar cuantos sean necesarios con tu palabra. Dios, decido de hoy en adelante permanecer en tu palabra. Entiendo que necesito buscarte más para conocer la verdad y que la verdad me haga libre. Señor, yo ya no quiero tener solamente una religión, quiero una relación contigo. Quiero conocerte. Si tú nunca has intentado tener esta relación, dile en esta hora: Dios, yo quiero tenerla. Dios, yo te pido que me perdones por todas las cosas que he hecho mal, que tú me limpies con la sangre de Jesús y que vengas a reinar en mi vida. Quiero ser tu hijo, tu siervo, tu mejor amigo. Quiero aprender a conocerte. Quiero conocer tu verdad y que tu verdad me muestre el camino. Quiero ver tu palabra, Señor, no como una imposición, sino como un deleite. Quiero entender, Señor, que buscarte no debe ser un pesar, sino un privilegio. Enséñanos a amarte, haznos desearte, vuélvenos adictos a tu presencia, Señor. Dile: Dios, te anhelamos, te necesitamos. Dios, te pedimos que tú levantes nuestras vidas. Señor, hoy recibimos la oferta que Mefiboset quiso rechazar. Hoy acudimos al llamado. Dile: Señor, hoy dejo atrás lo de Bar. Dejaré de ser víctima de mi pasado, de quejarme y de verme a mí mismo como mártir, porque hoy creo que el Rey me está llamando. Así que no serán más mis pensamientos acerca del daño de mi pasado, sino de la realidad de mi presente y las bendiciones del futuro que tú tienes para mí. Dile con tus palabras: Señor, acepto tu llamado. Hoy decido sentarme a la mesa contigo. Hoy recibo esa misericordia que no merezco, Señor, y todas las bendiciones que tienes para mí, espirituales, emocionales, materiales, Señor, yo las recibo en el nombre de Jesús. Dios, no merezco nada ni te exijo nada, pero recibo todo lo que quieres como buen padre entregarme, porque soy tu hijo, porque sé que me amas, porque somos amigos, porque soy parte del cuerpo de Cristo, porque me has hecho parte de tu iglesia, porque me has dado tu Espíritu Santo, porque me has dado un propósito, dones, talentos, porque tienes un plan para mi vida que es maravilloso. Pero ojo, Señor, que nunca olvide que este plan ha de exaltarte a ti, que tú eres el primer lugar. Señor, que no se trata de predicar un humanismo en el que Dios está dispuesto a servir al hombre a los pies del hombre. No, tú ya serviste al hombre en la cruz del Calvario. Tú te humillaste por amor al hombre. Pero ahora, Señor, el hombre te ha de servir a ti y te ha de glorificar a ti con todo lo que haga. Señor, usa mi vida de tal forma que lo que suceda sea tan increíble que no pueda más que reconocer, yo y los demás, que esta es tu obra. Señor, de hoy en adelante toda telaraña va a desaparecer. No voy a permitir más que fortalezas de mentiras se arraiguen en mi cerebro. De hoy en adelante, Señor, yo elijo creer en tu palabra, en tu verdad, en lo que tú vas a hacer en mí y en lo que a través de eso, Señor, tú vas a manifestar y cómo te has de glorificar. Ahí en tu lugar, con ojos cerrados, este canto muchos lo conocen. Si no, escúchalo y en cuanto lo aprendas también repítelo, pero no solamente a manera de canto, sino a manera de oración.
tiene que ver con el tema y sigue en el mismo espíritu, en el mismo sentir, diciéndole: Señor, quiero levantar a ti mis manos y ríndete a Él. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Dile: lléname de ti, porque yo creo en ti. Y le vas a decir: y en lo que harás en mí. Y cuando digas en lo que harás en mí, empieza a repetir en tu lugar todas las promesas de su palabra que aún han de cumplirse. Todo aquello por lo cual has pensado negativamente, y ahora cambia tu discurso y di: yo creo, Señor, que tú me vas a sostener. Yo creo, Señor, que a mí y a mi familia nunca nos faltará nada. Yo creo, Señor, que tú tienes el poder de sanarme. Yo creo que tú tienes el poder de restaurarme. Yo creo que tienes el poder de darme la victoria sobre la adicción y sobre el pecado. Yo creo que tú puedes levantar mi familia. Yo creo que tú puedes restaurar mi matrimonio. Yo creo que tú puedes utilizar mi vida con poder. Yo creo en todo lo que harás en mí. Todo lo que tu palabra dice es lo que yo creo, Señor. Y vamos a terminar diciéndole: Dios, tú eres quien recibe toda la gloria. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Palabras. Dile: creo en lo que vas a hacer en mi vida. Creo que me llamaste desde antes que naciera. Creo que tengo un propósito especial. Creo que no estoy por accidente. Creo que al que cree todo le es posible. Creo que puedo ser un instrumento en tus manos, que no estoy solo, que vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y que en ti voy a vencer. Precioso Hijo de Dios.
creemos y te damos gracias, Señor, porque no merecíamos ese llamado del Rey, pero hoy lo aceptamos, lo creemos y lo vamos a vivir. Y tú serás exaltado a través de esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea. Amén.